Bien, se trata entonces de considerar la segunda propiedad, que es la densidad, cuya expresión ya tenemos planteada, referida como la relación de la masa por unidad de volumen. En ese sentido, entonces, vamos a considerar el desarrollo para su estructura dimensional, siendo la densidad la relación de la masa entre el volumen. Planteamos que esto dimensionalmente, la masa ya representa una de nuestras dimensiones base o fundamentales, en la cual utilizaría como literal m. Recuerden, las dimensiones se deben de establecer con literales en mayúsculas. El volumen me representaría una longitud considerada al cubo. Si sacamos la superficie, la base, tendría que ser la base, una referencia del ancho por el largo, podríamos decir, y eso nos da el área de la base, multiplicado por la altura, que es otra longitud. Tendríamos acá entonces una longitud al cubo. Expresión cuyo resultado debe quedar estructurado entonces como un producto. Esto implicaría que al subir la longitud al cubo, que está ubicada en el denominador, hacia el numerador, esto quedaría entonces masa por longitud. Cambiamos el signo y quedaría entonces elevado a la menos 3. Estructura dimensional que está siendo expresada en el sistema absoluto. ¿Okay? Vamos a establecer entonces ahora la referencia de la estructura dimensional de la densidad en el sistema relativo. Recordemos, en el sistema relativo la masa no es una de nuestras dimensiones fundamentales, sino que se trabaja con la fuerza. Eso implicaría entonces que yo no puedo emplear el término de masa y en su lugar tendría que considerar a la fuerza, siendo la fuerza, de acuerdo a lo que hemos desarrollado anteriormente, la de relación de la fuerza por la longitud a la menos 1 multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? ¿De dónde proviene esta estructura? Recordemos que esta estructura fue obtenida del planteamiento de la segunda ley de Newton. Esto que tengo dentro del paréntesis es referencia de la masa. Para que sea la densidad, lo que nos hace falta es considerar el volumen, que es la longitud a la menos 3, ya que esta estaba dividiendo. Y a continuación entonces llevamos a cabo nada más una simplificación de términos, quedándonos esto como resultado: fuerza, longitud a la menos 1 por longitud a la menos 3. Hacemos una sumatoria algebraica de los exponentes. Nos queda longitud a la menos 4 multiplicado por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esta sería entonces nuestra segunda estructura dimensional, pero esta está representada en el sistema dimensional relativo. ¿Ok?
Con estas dos estructuras dimensionales, lo que haremos entonces a continuación es, apoyados en las estructuras y con referencia en los 5 sistemas de unidades, configuraremos o conformaremos nuestra tabla de estructuras de unidades, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Bien, una vez planteadas entonces nuestras estructuras dimensionales, procederemos a plantear las estructuras de unidades en los 5 sistemas ya señalados. Iniciemos con la estructura dimensional absoluta, que está en referencia a la masa. La estructura nos dice que es la masa considerando la longitud al cubo, pero con un signo negativo. La posición que tendría que tener entonces la longitud tiene que estar ubicada en el denominador. En el sistema internacional la unidad de masa es el kilogramo. La unidad de longitud es el metro, pero al estar posicionado en el denominador, esto tendría que ser metro cúbico dividiendo, ¿sí? Nos queda entonces la densidad expresada, sus unidades en estructura absoluta en el sistema internacional, kilogramo metro cúbico. Pasemos al sistema americano. En el sistema americano la unidad de masa es el slug. La unidad de longitud es el pie, quedándonos entonces slug sobre pie cúbico. ¿Ok? Vamos al sistema métrico MKS. La unidad de masa en el sistema métrico MKS consideramos al kilogramo, la unidad de longitud, el metro, kilogramo metro cúbico. Estructura semejante al del sistema internacional, ya que el sistema métrico MKS es el origen del sistema internacional. Vamos al sistema inglés. En el sistema inglés, la unidad de masa es la libra masa, la unidad de longitud sería el pie, quedándonos libra pie cúbico. En el sistema métrico CGS, la unidad de masa es el gramo y la unidad de longitud el centímetro, quedando esto entonces gramo sobre centímetro cúbico. ¿Ok? Ahora planteemos las estructuras dimensionales correspondientes a nuestra densidad, pero en planteamiento relativo, que implicaría la consideración de la fuerza con el producto del tiempo, ya que este exponente es positivo, tiempo que tiene que estar al cuadrado, y dividido entre la longitud elevada a la cuarta. ¿Cómo quedaría la estructura en el sistema internacional? Unidad de fuerza es el newton, la unidad de tiempo el segundo, que tendría que estar al cuadrado, y esto dividido entre la unidad de longitud, que es el metro, elevado esto a la cuarta, ubicado en el denominador por el signo que tiene el exponente. Expresión de unidades en estructura relativa de la densidad en el sistema americano. La unidad de fuerza es la libra, la unidad de tiempo el segundo, este elevado al cuadrado, y esto dividido entre la unidad de longitud, que es el pie, elevado a la cuarta. Sistema métrico MKS. La unidad de fuerza en el métrico MKS es el kilogramo fuerza, la unidad de tiempo segundo al cuadrado, entre la unidad de longitud metros a la cuarta. Sistema inglés corresponde también a la libra multiplicada por el segundo al cuadrado
y dividido esto entre pie a la cuarta. Cerramos con la última, que es el sistema métrico CGS, en donde la unidad de fuerza es la DINA, multiplicado por el tiempo, que es al cuadrado, y dividido entre centímetros a la cuarta. ¿Ok? Así quedan entonces nuestras estructuras de unidades, ¿sí? Respetando planteamiento dimensional absoluto en la primera columna, planteamiento dimensional relativo en la segunda columna, en nuestros 5 sistemas de unidades. Toca a continuación desarrollar entonces los factores de conversión. Dijimos que esos factores de conversión tienen como criterio ser planteados relacionando la estructura de unidades del sistema superior hacia la estructura de unidades del inmediato inferior. Para esto necesitamos entonces nuestros 4 factores de conversión de unidades correspondientes a las 2 estructuras que estamos considerando. Vamos a dejar que esto lo desarrollen ustedes como parte de un ejercicio de conversión, en donde tenemos que hacer entonces uso de las equivalencias. Recordemos, las equivalencias son relaciones que están condicionadas a igualdad, en donde se establece unidades de representación dimensional homogénea en sistemas que son diferentes. De este apoyo, entonces, una equivalencia me sirve para transformar una estructura de unidades mediante el procedimiento de conversión. Ok, vamos a revisar esa parte. Una vez obtenidos estos factores de conversión, que dejaré que ustedes hagan el desarrollo, yo indicaré únicamente los resultados que voy a obtener. Va a quedar para ustedes su comprobación, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Bien, entonces, a manera de ejemplo, vamos a considerar obtener el factor de conversión de nuestra primera estructura de unidades entre el sistema internacional y el sistema americano en nuestra estructura absoluta. Es decir, necesitamos obtener el factor de conversión de kilogramo metro cúbico a slug pie cúbico. Para esto, estamos planteando en la parte inferior las equivalencias de apoyo. Recordemos, una equivalencia establece entonces una condición de igualdad entre unidades de diferente sistema, y esta relación está controlada de acuerdo con el sistema de pesos y medidas. Y las equivalencias tienen la particularidad de que las unidades son dimensionalmente homogéneas. Apoyados entonces en estas equivalencias, es que vamos a lograr transformar estructuras de unidades. Una equivalencia es una relación directa de unidad. Aquí yo ya tengo una estructura. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Si este término lo multiplicamos por 1, ¿sí?, el valor x que vendría en acompañamiento de estas unidades no se alteraría. Y la unidad yo la voy a buscar despejar de acuerdo a las necesidades de la estructura de unidades que yo estoy trabajando. Es decir, yo requiero, para hacer la transformación, quitar de la estructura original al kilogramo y dejar en su lugar al slug. Y esto lo voy a lograr si el kilogramo
para poder hacer esta simplificación, lo considero ubicado en el denominador y en el lugar del numerador aparecería el slug. ¿Cómo obtengo entonces esta posición de mis unidades? Veamos la equivalencia. En este caso, si yo estoy multiplicando cada uno de los términos por un valor unitario, ¿sí? Si yo despejo la unidad de cualquiera de los dos términos, el término con el que está multiplicando tendría que pasar dividiendo al miembro opuesto. A mí me interesa que el kilogramo quede posicionado en el denominador. Esto implica entonces que la unidad la voy a despejar, ¿sí?, del segundo miembro, con lo cual tendríamos que eliminar o quitar el término de 14.5939 kilogramos que están multiplicando y pasarlos al primer miembro dividiendo. De esa forma, nuestra estructura quedaría que un slug dividido entre 14.5939 kilogramos. Esto me representa la unidad, que al multiplicarse con la estructura original no genera una alteración, pero nos da la oportunidad de poder simplificar al kilogramo, quedando en su lugar el slug. Con el mismo planteamiento, ahora pasaríamos a la unidad de longitud. ¿Qué es lo que buscamos como relación en la equivalencia? Tengo al metro ubicado en el denominador. Para poder simplificar, requeriría que el metro esté en el numerador y en su lugar quede la unidad de interés, que es ahora el pie. ¿Ok? Si yo establezco ese criterio, ahora tengo aquí multiplicando al término unitario. Si yo despejo al kilogramo, al pie, que está multiplicando por este término unitario, este pasaría dividiendo, de tal forma que 0.3048 fracción de metro dividido entre un pie, esto me daría la unidad. Al revisar, tengo que el metro acá lo estoy considerando al cubo. Aquí está a valor unitario. Para poder lograr esto, entonces lo único que hacemos es elevar la condición que hemos obtenido al cubo, de tal forma que esto ya nos daría metro cúbico. Con metro cúbico podría ser entonces ya factible su simplificación. Es entonces el metro cúbico simplificado con el metro cúbico y nos va a quedar el pie cúbico. Pero consideremos que esta estructura tiene que estar elevada al cubo. Para esto entonces, nuestro factor de conversión de unidades lo obtendríamos de la siguiente forma. Vamos a revisar entonces los términos escalares. En la primera condición tengo que es 1 multiplicado entonces a 0.3048, término que tiene que estar al cubo. Sería entonces 0.3048 elevado esto al cubo y dividido entre, tengo 14.5939 en el primer denominador, multiplicado por 1 al cubo, nos queda 1 y esto simplemente sería 14.5939, dándonos esto como resultado. Entonces
el siguiente término escalar, que es el que vamos a anotar en nuestra tabla en la posición correspondiente. ¿Sí? Veamos entonces cuánto es el resultado que nos arroja este dato. Bien, el resultado que estamos obteniendo entonces de esta operación nos da un dato de 1.9403 exponente por 10 a la menos 3. ¿Ok? Entonces, este valor es el que nosotros registraríamos acá en nuestra tabla, y de esta forma es como nosotros hemos entonces establecido como procedimiento una conversión. Entonces, la diferencia entre conversión y equivalencia: las equivalencias son relaciones con condición de igualdad, ¿sí?, que relacionan unidades de diferente sistema que son dimensionalmente homogéneas. Estas relaciones están normadas, están controladas de acuerdo con el sistema de pesos y medidas. Nos sirven de apoyo para desarrollar conversiones. ¿En qué consistiría una conversión? La conversión es entonces el procedimiento matemático con el cual yo logro establecer la transformación de una estructura de unidades de un sistema a otro. ¿Sí? Aquí trabajamos con el sistema internacional y transformamos esta estructura de unidades a el sistema americano. Bien, una vez que hemos obtenido todos nuestros factores de conversión de unidades, tanto para la estructura de unidades absoluta como la estructura de unidades relativas, vamos a desarrollar ahora el cálculo de los factores de conversión dimensional. Recordemos, en el caso del factor de conversión de unidades, tuvimos que apoyarnos en las equivalencias. Ahora no va a existir una relación de términos que nos permitan obtener entonces una equivalencia entre kilogramo con newton, porque decíamos, las equivalencias hacen referencia a unidades que son dimensionalmente homogéneas. Para esto, el apoyo que vamos a requerir es de la estructura de la segunda ley de Newton, conformada para cada uno de nuestros sistemas de unidades. El ejemplo también lo vamos a desarrollar trabajando sobre el sistema internacional, es decir, de la estructura de unidades absolutas a la estructura de unidades relativas, que considera al kilogramo metro cúbico, y definir su factor de conversión dimensional para lograr la estructura de unidades en newton segundo cuadrado metros a la cuarta. Como mencionaba, para esto debemos de trabajar con el planteamiento de la segunda ley de Newton, que en el sistema internacional señala que un newton es la fuerza requerida para que al aplicarse a un kilogramo, la masa pueda ser acelerada a razón de 1 metro por segundo cuadrado. Esto implicaría entonces que si yo parto del planteamiento del kilogramo sobre metro cúbico como estructura de unidades que describen a la densidad, en el planteamiento de la segunda ley de Newton estoy considerando que un kilogramo
corresponde a la masa que al aplicarle 1 Newton permite acelerar ese cuerpo a razón de 1 metro por segundo cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Este kilogramo vamos a despejarlo entonces, quitándole el valor de la aceleración que está multiplicando, y esta tendría que pasar dividiendo. De esta forma tendríamos entonces que 1 Newton al ser dividido entre el valor de la aceleración unitaria de 1 metro por segundo cuadrado, ¿sí? Esta relación es entonces equivalente a el dato de la masa de 1 kilogramo, ¿sí? Este término, que es el que estamos considerando en nuestra estructura de unidades que estamos trabajando, daría entonces como resultado que al sustituir este kilogramo corresponde entonces a el cociente de 1 Newton entre 1 metro por segundo cuadrado, que está siendo complementado con el valor del volumen expresado en metros cúbicos. Y entonces lo que toca acá es hacer una simplificación de términos. Una vez planteado entonces al kilogramo de acuerdo con la estructura de la segunda ley ya en nuestra expresión de trabajo, ahora correspondería aplicar acá la regla de los medios, teniendo como escalar el término unitario, y nuestras unidades al aplicar la regla de los medios corresponderían a Newton por segundo cuadrado, esto dividido entre metros, ¿sí? Unidades correspondientes a nuestro numerador, y en el denominador tenemos metros cúbicos, que podemos observar está como un término entero. Dividimos entre 1 para identificar la posición como fracción dentro del numerador, y en ese sentido seguimos conservando el término unitario, y al aplicar ahora sí la regla de los medios entre el numerador y nuestro denominador, las unidades resultantes serían Newton por segundo cuadrado sobre metros a la cuarta. Esta estructura de unidades es la que nosotros estábamos buscando, con resultado escalar unitario. Y esto es lo que estamos indicando como nuestro factor de conversión dimensional correspondiente al sistema internacional. Este término unitario lo estamos observando entonces en el escenario de la consideración de transformar las unidades en estructura absoluta y pasarlas a la estructura relativa. Esto nos daría entonces como hipótesis que los sistemas que tenemos referidos como el americano así como el CGS, nuestra estructura también nos deberá de dar un término unitario. No sucederá lo mismo en el caso del sistema métrico MKS y el inglés, que estos sistemas son definidos como sistemas inconsistentes,
Y la inconsistencia, como mencionábamos, radica en que la unidad de fuerza aplicada a la unidad de masa que nosotros estemos considerando de acuerdo con el sistema no genera una aceleración unitaria, sino un valor equivalente al estandarizado de la gravedad. En eso radica la consistencia o inconsistencia de los sistemas. Dejaré que esto ustedes lo desarrollen y en consecuencia veremos acá, anotaré más adelante cuáles son los resultados que tendríamos en cada uno de estos términos, pero por lo pronto háganlo y chequemos cuál es el resultado, tomando como referencia la metodología que ya se explicó en este momento. Regresaremos entonces para ver cómo la tabla, una vez configurada, nos permite establecer consideraciones para su comprobación. Lo vemos entonces en un momento. Bien, una vez que hemos completado la información de nuestra tabla en relación a los factores de conversión de unidades, así como también los factores de conversión dimensionales, vamos a tomar en consideración lo siguiente. Observen qué es lo que ocurre en el caso del sistema internacional y el sistema americano. Al obtener el factor de conversión en la estructura absoluta, es decir, de kilogramo metro cúbico a Sloop pie cúbico, nos arrojó un factor de conversión dimensional que, comparado con el factor de conversión de la estructura relativa, es exactamente igual, es el mismo valor. ¿Por qué se presenta esta situación que en los demás no ocurre? Precisamente, al haber obtenido nuestro factor de conversión dimensional, pudimos establecer que la estructura absoluta era equivalente a la estructura relativa, al menos en el sistema internacional, que es un sistema consistente, al igual que en el sistema americano. Esto quiere decir que si esto es equivalente a esto, al relacionar dos sistemas consistentes, por obvias razones, tendríamos entonces que obtener el mismo factor de conversión de unidades, indistintamente de la estructura de la que estemos hablando, ya sea absoluta, ya sea relativa. Esta situación se tendría que presentar entonces si nosotros vinculamos cualquiera de estos dos que son consistentes con el tercer sistema consistente, que es el métrico CGS. Es decir, si planteamos en la estructura absoluta en el sistema internacional, que es kilogramo sobre metro cúbico, y ustedes desarrollan la conversión al sistema métrico MKS, que sería expresar en gramos centímetro cúbico, ¿sí? Si lo desarrollan como una conversión, van a obtener el factor de conversión de unidades como lo hicimos en cada uno de estos términos. Pero aquí viene lo interesante de la tabla. Si yo ya tengo estos factores de conversión de unidad, el término X, que vendría en acompañamiento de esta estructura de unidades, para transformarlo a lo único que yo tendría que hacer es multiplicar por el factor de conversión de unidades. Y para pasar de esta estructura a esta estructura, multiplicaría yo por esto. Y para pasar de esta estructura a esta estructura, multiplico por esto. Y por último, para pasar de esta estructura a esta estructura, multiplico por esto. Es decir, para lograr llegar a este punto, partiendo desde acá, yo tendría que multiplicar por este término. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? Si yo comparo entonces el producto de los 4 factores de conversión de unidades en la estructura absoluta y
obtengo el factor del producto de los 4 en la estructura relativa, lo que tendría que ocurrir es que estos valores tienden a ser iguales, porque estoy relacionando un sistema consistente con otro sistema consistente, que es lo que se presentó acá entre estos dos. Vamos a revisar con las operaciones. Y tendríamos entonces como resultado obtenido de este producto lo siguiente. El resultado de este producto de estos 4 factores de conversión en la estructura absoluta me está dando un valor de 0.2010, que comparados con el resultado del producto de los 4 factores de conversión en estructura relativa, me arroja un valor también de 0.2010. Que es lo que estábamos comentando. Al ser dos sistemas que son consistentes, el factor de conversión, ya sea en estructura absoluta o en estructura relativa, tenderían a ser igual. Si esto no se logra con una condición de igualdad exacta, pero se encuentran en un rango muy parecido, lo que estamos obteniendo al sacar la diferencia es el error de aproximación, que eso era lo que explicábamos al final de la última tabla. El error de aproximación es consecuencia del redondeo que vamos nosotros dándole a los términos cuando vamos ajustando a 4 cifras significativas, 3 cifras significativas o 2 cifras significativas. Ese error de redondeo se genera precisamente por ese ajuste y es algo permisible dentro del escenario del cálculo en la ingeniería, pero tiene que ser en un rango aceptable. No podemos tener variaciones que sean muy significativas. Pero bueno, con este planteamiento podríamos decir que si al final, al hacer la comprobación, los valores corresponden a condiciones que están dentro del escenario de una proximidad a la igualdad, quiere decir que todo el contenido de nuestra tabla es correcto y por ende todo lo que hemos desarrollado para lograr estructurar esta tabla está quedando validado. Y esta es entonces la tabla con resultado final de lo que corresponde a la densidad. Esa es información que ustedes deberán de proporcionar como una de las actividades dentro del curso en la plataforma Moodle. Espero que esto les ayude y de todos modos cualquier situación que tengan ustedes de inquietud, de dudas, háganmelo saber y trataremos de darle solución en la medida de lo posible. ¿Ok? Quedamos al pendiente. Cuídense mucho.